A ver, ¿alguna vez se ha tenido la sensación de que el cerebro juega en nuestra contra? Como si tuviera pequeños bugs, fallos de sistema que, sin que nos demos cuenta, acaban influyendo en casi todo lo que decidimos. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en esos fallos ocultos para entender, de una vez por todas, cómo funcionan y por qué nos afectan tanto. Y el punto de partida para todo esto es un concepto clave: la disonancia cognitiva. Suena complicado, pero en realidad es esa sensación de incomodidad, esa tensión interna que aparece cuando hacemos algo que choca de frente con lo que creemos. Fue Leon Festinger quien le puso nombre a ella por los años 50 y es básicamente la raíz de muchas de las piruetas mentales que hacemos para quedarnos a gusto con nuestras decisiones. Pero bueno, vamos a dejar la definición del libro a un lado. Para pillar de verdad qué es la disonancia cognitiva, nada mejor que una fábula que tiene siglos de historia. Y aquí lo tenemos, clarísimo. El zorro se encuentra con un conflicto. Su deseo, quiero esas uvas, choca con la cruda realidad, no llego a cogerlas. ¿Y qué hace para resolver ese malestar? Pues lo más fácil, cambia su creencia. Pasa de pensar deseo esas uvas a autoconvencerse de que, en realidad, no valían la pena. Así de simple, elimina la contradicción y de paso protege su ego. Es el ejemplo perfecto y sin ninguna consecuencia de cómo funciona este mecanismo. Vale, pero ahora la cosa se pone seria. Porque este mismo atajo mental, que en una fábula es hasta gracioso, puede tener consecuencias, devastadoras cuando se aplica en el mundo real. Por ejemplo, en la medicina. Vamos a analizar un caso en el que lo que estaba en juego era literalmente la vida o la muerte. Vamos allá. La historia se centra en el caso del señor D, un misterio médico que nos va a servir de guía para ver en acción estos errores ocultos del cerebro. La situación empieza así. El señor D, un hombre de 65 años, llega al hospital con síntomas que a primera vista parecen de lo más común. Los médicos lo evalúan y llegan a una conclusión rápida: una simple infección respiratoria. Este es el primer diagnóstico, el punto de partida de toda una cadena de decisiones que ahora vamos a desmenuzar. Y aquí empieza la parte de investigación. Vamos a desglosar esos atajos mentales, lo que los psicólogos llaman heurísticas, que llevaron a los médicos por el camino equivocado. Y ojo, no se trata de buscar culpables, sino de entender unos procesos cognitivos que en realidad nos afectan a todos. El primer sospechoso en nuestra lista es la heurística de disponibilidad. Es un atajo que usa el cerebro y que básicamente dice: si me acuerdo de esto fácilmente, es que debe ser muy común o muy probable. Pensemos, por ejemplo, en las noticias sobre accidentes de avión. Hacen que parezca mucho más arriesgado volar de lo que realmente es. Es un atajo eficiente, sí, pero como vamos a ver, muchas veces nos lleva a conclusiones equivocadas. Pues exactamente. Los síntomas del señor de dolor de espalda, dolor de garganta, son el pan de cada día en las infecciones respiratorias. Los médicos ven casos así constantemente. La facilidad con la que recordaban estos casos hizo que el diagnóstico de infección respiratoria saltara a la mente de forma casi automática, dejando en la sombra otras posibilidades menos frecuentes, pero mucho más graves. La historia sigue. Un análisis de sangre da un resultado preocupante: una bacteria peligrosa. Esto hace que los médicos sospechen de una infección cardíaca muy grave, la endocarditis. Hacen una prueba, una ecografía, pero da negativa. Así que, caso cerrado, la descartan. Pero, ¿fue la decisión correcta? Y aquí es donde entra en juego la segunda heurística, la de representatividad. Esto pasa cuando juzgamos una situación basándonos en lo típica que nos parece, en si encaja con la imagen mental que tenemos de algo. Es como juzgar un libro por la portada, ignorando datos clave, como las estadísticas o la fiabilidad de una prueba, simplemente porque algo no nos cuadra. Y aquí está el quid de la cuestión. La prueba que usaron tenía muchas papeletas para dar negativos si el paciente no tenía la enfermedad. Pero es que también tenía una probabilidad altísima de dar un falso negativo si sí la tenía. Los médicos se quedaron con lo representativo, con la idea de que un negativo significa que no hay enfermedad, e ignoraron la baja fiabilidad de la prueba en este caso. Descartaron un diagnóstico gravísimo antes de tiempo. Y con esto llegamos al tercer fallo cognitivo de la lista, el sesgo de anclaje. Esto es cuando la mente se agarra como un clavo ardiendo a la primera información que recibe, al ancla, y luego le cuesta un mundo ajustarse, aunque aparezcan nuevos datos que lo contradigan. Es como el primer precio que se oye en una negociación. Quieras que no, influye en todo lo que viene después. En el caso del señor D, ese resultado positivo en el análisis de sangre fue el ancla. El equipo médico se centró en tratar la bacteriemia, que es una infección en la sangre, y todos los demás síntomas raros, como ese dolor de espalda que no se iba, se interpretaron a través de esa primera idea, sin darles la importancia que de verdad tenían. Al final, después de semanas de sufrimiento y un empeoramiento evidente, una prueba más avanzada lo revela todo. No era una simple infección respiratoria, tampoco una bacteriemia aislada. Era osteomielitis, una infección en los huesos de la columna vertebral, un diagnóstico que se pasó por alto por culpa de una cascada de atajos mentales.
La historia del señor D es un drama, pero estos fallos mentales no son algo exclusivo de los médicos, ni mucho menos. Todos somos vulnerables. Y para muestra, vamos a ver cómo la simple forma de presentar la información puede darle la vuelta por completo a nuestras decisiones. A ver, imaginemos un escenario. Una enfermedad rara va a matar a 600 personas. Si se nos presenta la opción A, que salva con total seguridad a 200, la inmensa mayoría la elige. ¿Por qué? Porque somos reacios al riesgo cuando hablamos de ganancias, en este caso, de vidas salvadas. Preferimos un resultado seguro y positivo. Y ahora viene lo alucinante. Porque esto es exactamente el mismo problema, pero formulado de otra manera. El programa W es idéntico al A y el Z es idéntico al I. Pero ahora, al hablar de pérdidas, de muertes, las preferencias se invierten por completo. La mayoría se vuelve propensa al riesgo y elige la opción Z para evitar una pérdida segura. La realidad no ha cambiado ni un ápice, solo las palabras. Y no solo nos engañan las palabras. La memoria de nuestras propias experiencias también nos juega malas pasadas. Fijémonos en el siguiente caso y pensemos un momento. ¿Qué paciente lo pasó peor? Echemos un vistazo a estos gráficos. A la izquierda el paciente A, un procedimiento corto pero con un pico de dolor muy intenso. A la derecha el paciente B, un procedimiento más largo, con más dolor en total, sí, pero que termina de una forma más suave. La intuición nos dice que el paciente B sufrió más, ¿verdad? Pero ¿es eso lo que recuerda nuestro cerebro? Pues la respuesta es un rotundo no. Y esto es una ilustración perfecta de lo que se conoce como la regla del pico y final. Nuestra memoria no hace un promedio de toda la experiencia. Se centra, de forma casi exclusiva, en dos momentos, el punto de máxima intensidad y el momento final. Por eso, y aquí viene la paradoja, el paciente A, con menos dolor en total, pero con un final abrupto y doloroso, puede tener un recuerdo mucho peor de la experiencia que el paciente B. Increíble, pero cierto. Bien, ya hemos visto los problemas. La gran pregunta ahora es, ¿se puede hacer algo al respecto? ¿Es posible entrenar al cerebro para que tome mejores decisiones? ¿Para que no caiga en estas trampas cognitivas? Pues la respuesta corta es que sí. Y esta es una de las herramientas más potentes que existen, reformular la información. Al cerebro se le dan fatal las probabilidades y los porcentajes, como vemos a la izquierda. Es un lío. Pero si traducimos esos mismos datos a frecuencias naturales, a números concretos, como se ve a la derecha, 15 de cada 30 personas, etc., el problema de repente se vuelve transparente. La respuesta correcta se hace casi obvia. En fin, ser consciente de que estos fallos existen en nuestro sistema operativo mental es, sin duda, el primer paso, y el más importante para empezar a corregirlos. Así que la pregunta final es para reflexionar. Si se piensa en la última semana, ¿hay alguna decisión, grande o pequeña, en la que uno de estos atajos mentales podría haber estado moviendo los hilos sin que nadie se diera cuenta?